Taller sobre elaboración de bichos lúdicos. Inicialmente los niños reciben una guía de trabajo en la cual tienen varias fases. La primera fase es la fase de un dibujo, en el cual, de acuerdo a las instrucciones, los niños en forma individual elaboran el bicho. Cabeza grande, ojos pequeños, orejas grandes y caídas, boca pequeña, nariz fina, alargada, cuerpo pequeño, etcétera, etcétera. Posteriormente los niños ubican el bicho en un problema, bien sea de tipo social, bien sea de tipo familiar, cultural o relacionado con el área de ciencias naturales, para desarrollar la fase 3, que consiste en la fase literaria, en la cual cada niño elabora un cuento, tanto el inicio como el nudo, manejando el problema que habíamos manifestado, como el cuento se desarrollan con base en una serie de preguntas. La fase 4, que es la que vamos a observar en este momento, es la fase de diseño final, en los cuales los niños, previamente la elaboración de un diagnóstico cerebral, en el cual se encuentran las fortalezas de cada uno. Algunos son lógico-matemáticos, otros son creativos lúdicos, otros son humanísticos espirituales. Ya, de acuerdo a esas afinidades, elaboran un bicho entre los dos. Ese bicho lo elaboran ya trayendo materiales como los que ustedes van a observar en las diferentes muestras. Traen tela, traen papel fome, traen material reciclable, traen material vegetal de acuerdo al bicho. Luego aparecen las últimas fases, que son las fases de teatro, las fases de danza. Ellos van a elaborar máscaras de los bichos, para lo último hacer una exposición con todos los trabajos, manejando todas las áreas prácticamente de educación artística. En el momento del taller los alumnos comienzan a trabajar con diferentes materiales, fuera del trabajo normal que se puede hacer en papel cartulina, papel fome. Los alumnos traen alguna variedad de artefactos con los cuales comienzan a organizar poco a poco sus bichos. Traen, como en el caso de algunos, piercing. Los piercing empiezan a adaptarse a los bichos, ¿sí? Otros traen, por favor, me muestra el dispositivo. Muéstrame los tenis, Christopher, los tenis. Bueno, por este momento vamos a mirar un diseño y unos tenis que se le van a colocar al bicho. ¿Dónde lo van a colocar? Muéstrame. Listo. En el momento en que ustedes estén construyendo los bichos, ¿cierto? Van a utilizar todo tipo de materiales, como los que ustedes están trabajando ahí, ¿cierto? En el momento en que ustedes estén construyendo los bichos, ¿cierto? Van a utilizar todo tipo de materiales, como los que ustedes están trabajando ahí, ¿cierto? El proceso creativo que tienen los bichos lúdicos lo voy a explicar de la siguiente forma. Inicialmente los niños, mediante una guía de instrucción, elaboran un bicho. Simplemente les dice que tenga cabeza grande, alargada, que tenga pelos, etcétera, etcétera. Y ellos, tal como estoy mostrando aquí en el cuaderno, elaboran un dibujo. Este aspecto es de carácter reproductivo. Es decir, que haya grado de creatividad no es tan alto. Pero cuando los niños son diagnosticados a nivel cerebral, cuando los niños hacen grupos de trabajo de acuerdo a sus dominancias cerebrales, ese aspecto hace que el dibujo se transforme porque empiezan a trabajar dos niños. Eso se podría llamar el aspecto relacionado con Vygotsky de zona de desarrollo proximal.
Ellos, después de elaborar el diagnóstico, empiezan a hacer un bicho ubicado en un contexto, que ahí es donde empieza la complejidad del proceso creativo. El solo hecho de que el niño coja el bicho y lo ponga en un problema social de su entorno, o lo ponga en un problema biológico, o en un problema cultural, para elaborar un relato, un ensayo, un cuento, eso hace que el bicho comience a transformarse. Es decir, aquí ya sí se empieza a trabajar no con el hemisferio izquierdo y no con el hemisferio derecho, especialmente de acuerdo a los diagnósticos con el cuadrante D, que es creativo y lúdico, y con el cuadrante C, que es humanístico espiritual y lleno de emociones, donde los niños mezclan las emociones con la parte lógica y empiezan a hacer transformaciones tal como la que voy a mostrar a continuación. Por ejemplo, de este dibujo que hay acá surge ya una imagen creada por dos niños, y para las dos niñas esta imagen, que acá simplemente era un bicho, se convierte en celulina, y celulina tiene que ver con un contexto biológico relacionado con el aspecto de la célula, y ya con celulina ellos comienzan a elaborar cuentos y comienzan a elaborar todo lo relacionado con las máscaras, con la posibilidad de dramatizarlo a nivel de una obra de teatro o a través de la música. Por eso ahí ya sí existe un proceso de transformación alto a nivel de la complejidad mental, porque repito, de un proceso de reproducción como el que se encuentra acá, entra a un proceso de transformación a nivel de las artes plásticas, como en este caso ya comienzan ellos a manejar aspectos tridimensionales, a mirar las imágenes no solamente desde el plano X y Y, sino que empiezan a trabajar el arte ya con sus manos, empieza a trabajar lo que llaman las neuronas espejo, o sea, se convierte no solamente en un proceso de imitación, sino en un proceso de cognición en el cual el niño logra predecir, logra elaborar hipótesis y logra construir seres fantásticos que van a ser, repito, de alto grado de creatividad. Si quiere, no, acá la toma que ahí va grabando. Que lo marco el tiempo ahí. Qué lindo. Se la dejo. Bueno, listo. Chao. Páralo, por favor. ¿Cómo es que llama este bicho de acá? Deme los nombres. Pinchi, este es Pinchi. ¿El de allá cómo se llama? Yequín. ¿El tuyo? ¿Cómo? Orejerín. ¿El tuyo? ¿Cómo? Nébula. ¿Y el suyo, mijo, cómo se llama el bicho suyo? Diablito. Así me dicen en la cuadra. Este es un ejemplo de biches con la idea de hacerlos en forma tridimensional a través del trabajo elaborado en el colegio Alfonso Jaramillo Gutiérrez. Sí, ya sabes. Diana Carolina nos va a leer el cuento Esguay, hecho acá en el colegio Alfonso Jaramillo en la práctica de bichos lúdicos. Esguay era una niña muy tranquila, estudiosa, amorosa y detallista. Vive con su mamá y su hermana. Su mamá era una mujer trabajadora, educada, echada para adelante, que se pone en su lugar y se hace respetar, aunque a veces era rabiosa, compartiendo pocas veces con sus hijos, pero siempre estaba allí a sus lados. Su hermano era muy estudioso, muy bueno y se hacía respetar. Jugaba con Esguay y su mamá. Apoyaba a su mamá cuando no había nada de comer. Era muy cuidadoso con todo lo que hacía. Movía y sobre todo decía, era muy buena persona. Después de la muerte de su padre, su madre quedó viuda con sus dos hijos, Sebastián y Esguay. Ella estaba triste, pero no muy segura de sus palabras y posiblemente que podía decir y hablar y no sabía bien. Ella se encuentra muy triste y no encontraba la salida a sus grandes problemas.